Porque ¿Consideran ustedes que el ahora, delito es una enfermedad de la sociedad? lo que vi en la carta al director es que usted le ha tomado una foto y eso se parece copia, se puede también le sacar ¿Quién será ahora? la carta del director. Considero que sí puede considerarse como un delito de la sociedad. No, una Juega enfermedad, mucho, una enfermedad. enfermedad. Juega muchos aspectos, el entorno social, la parte familiar, dónde se desarrolló, dónde se crió, qué tipo de educación recibió. Y antecedentes de orden también psicológico familiar, porque pueden haber varias variables. Sí, impresionante, y de una manera muy dinámica, Johnny, te diría. Creo que sería un irrespeto de parte de cada uno de nosotros considerar que cuando hablamos de la criminología debemos delimitarnos simplemente a un solo aspecto, e incluso hasta geográfico. La criminología va mucho más allá. Incluso, ¿quién nos puede afirmar, quién puede negar en este momento que un abogado, que un médico, que un profesional X, en cualquiera de las dimensiones del conocimiento, no delinque en el pensamiento? ¿Qué crees tú, Yadira? ¿Me ¿Me vuelve a repetir, escuchaste? doctor? Ah, bueno, fíjate, para todos, pues. Fíjense ustedes, señalaba que ninguno de nosotros está exento. Ninguno de nosotros está exento de tener un mal pensamiento. Ninguno de nosotros está exento de tener un mal pensamiento. Por supuesto, hay que definir qué tipo de pensamiento rodea nuestra mente y sobre qué base se están construyendo, La sociedad, como bien lo explicó Mitchell y como lo señaló Johnny, así como también Carlos, refleja y representa un cúmulo no solamente de experiencias y de reflejos de orden conductual, de orden sociológico. En una sociedad tenemos una cantidad de fenómenos impresionantes, donde cada uno de los participantes, donde cada uno de los cohabitantes puede ser objeto de un cambio de conducta de orden social. En mi país, por ejemplo, acaba de nacer la primera ley constitucional. Ojo, la primera ley constitucional en el mundo entero. Violatoria de toda norma. Violatoria de toda norma porque no puede haber ley constitucional paralela a la misma norma fundamental. ¿Me hago explicar? ¿Me hago explicar? Ok, perfecto. Entonces, aquí pudiéramos hablar de criminología jurídica. Pudiéramos hablar de la criminología de la jurisprudencia, criminología de la doctrina, la criminología del pensamiento jurídico. Entonces, mi pregunta es, oye, Yadira Suárez, mi pregunta es, ¿estamos exentos nosotros, los profesionales del derecho, a delinquir o no dentro de la sociedad? No. ¿Por qué? Nos respalda el título, nos respalda la moral, nos No, respalda el principio, nos somos respalda los valores. estamos sujetos a la corrupción, como todo tipo de personas. O sea, estamos sujetos a corromper nuestro sentido de las cosas. En ese caso, podemos llegar a delinquir dentro de nuestra actividad, irrumpiendo con los principios que generalmente son llevados por los abogados. Podemos hacer cosas fraudulentas. O sea, no estamos exentos de la criminología en sí o de realizar actos criminológicos. ¡Wow! Impresionante. ¿Y sabes por qué digo que es impresionante, Miche? Porque recuerdo en este instante que en el periodo clásico, ahora vemos en años de estudiantes, las diferentes reformas que se presentaron dentro de este momento histórico. Te voy a hablar, o les voy a hablar de los filósofos tales como Martín Lutero, Tomás Kuhn, como bien lo señalaba el amigo Carlos, quienes generaron pensamientos de diversa índole y que de una u otra forma en su momento fueron contrarios a la norma y al pensamiento de la época. Johnny, ¿eso es delinquir? Bueno, en diferentes épocas han habido diferentes aspectos en el orden legal.
A veces lo que hoy es correcto, ¿sí?, fue incorrecto hace unos 100, 150, 200 años atrás. Viceversa, ¿no? Entonces, hoy hay una situación, ¿no? Parece que lo incorrecto, lo inmoral, lo no ético, es como una tendencia, una moda, pero no debe ser así, eso no es lo correcto. Y los que estamos involucrados en el área legal, en el área educativa, tenemos que ser, yo digo, haz de luz para los demás profesionales en todos y cada uno de los diferentes aspectos. Ciertamente, ciertamente. Lo que es bueno hoy no lo fue en una época determinada. Yo pongo el ejemplo siempre de Martín Lutero porque fue un cristiano protestante. Siempre no puso en duda, siempre generó una perspectiva completamente diferente. Escuche bien o escuchemos bien que estoy hablando de perspectivas y posturas diferentes a una línea o una corriente de pensamiento. Pero lo mismo pasa con Michelle en este instante que me está viendo, que es muy posible que tenga una postura completamente distinta a la que yo tengo. Fíjense, como por ejemplo, acabo de decir que Venezuela ahorita, en este instante, acaba de hacer nacer la primera ley constitucional complementaria a la norma fundamental, es decir, a la misma Constitución. Como abogado, considero y por supuesto elevo mi voz al afirmar que el mismo Estado está violando al mismo Estado. El mismo Estado está violando al mismo Estado. Ahora, ¿por qué lo digo? ¿Por qué lo expreso? Porque soy criminólogo. Porque yo estudio las causas que propiciaron el delito. Porque yo estudio las causas que generaron el delito. Estudio la corrupción en el mismo delito y como complemento del delito. Esto es criminología. Criminología es estudio. Criminología es adentrarse, descubrir, develar, hacer práctica forense, término utilizado comúnmente dentro del ámbito de la medicina legal y forense. Entonces, por eso es que cuando damos inicio a la introducción de la criminología, hablar de la historia en algunos momentos, en algunos instantes, suele ser algo aburrido, pero todo depende del cristal con que se mire, Carlos, ¿oyó? Todo depende del cristal con que se vea, amiga Yadira, Carlos, Johnny, porque ese cristal puede ser verde, negro y rojo, amarillo, blanco, transparente, ¿oyó? Dependiendo de la finalidad y de la función que vaya a tener la criminología dentro de su actividad, que cualquiera pudiera decir que es única. No lo es. La criminología es distinta en función de la causa o del caso jurídico que usted tenga enfrente. De hecho, cuando hablamos incluso de criminología antropológica, hablamos un poco de historia, amigo Johnny, pero no hablamos de la historia de la criminología, hablamos de la historia del delincuente, hablamos de la historia del ser humano que produjo y que participó en el delito, Michel, Carlos. Hablamos de cada uno de esos elementos, todos compañeros. Entonces, ¿qué representa la criminología para nosotros? No es nada más historia. Es importante que nosotros reconozcamos que la historia de la criminología pasa a ser para nosotros un conocimiento completamente importante e interesante, porque no hay manera de poder interpretar lo que sucede hoy sin haber reconocido, sin haber valorado, sin tener siempre un recordatorio claro de qué sucedió en el pasado, ¿Tú hiciste algún tipo de investigación previa, Carlos? No, ya son conocimientos que he adquirido a lo largo de mis estudios en la carrera, entonces aún no me graduó como abogado, pero son cosas que uno va aprendiendo y se les va quedando. Maravilloso, maravilloso, estupendo. Tuviste la oportunidad de hacer una breve investigación, amigo Michel, sobre el periodo clásico de la criminología. Tengo ciertos criterios que sí he leído, pero no a profundidad como lo ha mencionado el compañero. Pero justamente este semestre voy a ver lo que es prácticamente Derecho Penal 2, en donde se va a profundizar justamente estos conocimientos. Y por eso justamente me metí al curso, al diplomado, para ya tener un conocimiento más formado. Bueno, fíjate. No, disculpa que me ría. Lo que pasa es que utilizaste un término, me metí. Vamos a meternos ahí. Bueno, entonces, claro, esto es hablar un poco sobre
es hablar un poco sobre la escuela clásica de la criminología. Pero vamos a adentrarnos un poquito más allá, vamos a trotar, vamos a correr un poco en la historia y hablemos algo de la criminología positivista, que es una criminología donde estamos todos los abogados involucrados. Por cierto, ¿quiénes son abogados aquí? Que yo no pregunté eso. ¿Quiénes son abogados? Fernando, ¿cómo estás? No, el compañero... Tiene apagado el micrófono, compañero. Sí, Fernando, activa el micrófono. Muy buenas tardes, doctor. Épale. Quería compartir un criterio en base a lo que usted manifestaba sobre el ejemplo que usted dio, y quería decirle que este diplomado me voy a aprender de igual manera, sino que en base al entorno social en que se desarrolla la gente y tiende a ser, usted manifestaba, todos podemos ser delincuentes en base al entorno social. Creo que depende mi punto de vista de cada persona y el entorno social en el que se desarrolla, creo que se desarrolla el delincuente. Por supuesto, el contexto juega un papel importante, Fernando. Por eso comentábamos con anterioridad que el papel que juega la sociedad hoy por hoy es sumamente importante. Pero reitero, no todos estamos exentos, nadie está exento de tener un mal pensamiento que genere la tentativa de delinquir. Ahora, muchísimo cuidado, ¿no? Cuando expresamos este tipo de manifestaciones tan abiertas, ¿no? Yo soy muy respetuoso en este sentido. Para mí, delinquir no es simplemente cometer o ser partícipe en la comisión de un hecho ilícito. No, va mucho más allá. Pudiéramos utilizar ejemplos muy sencillos. La Biblia dice que se peca, óigase, la Biblia dice que se peca cuando usted mira a una mujer 2 veces, si es casado. Eso es delinquir. Eso es delinquir. Si usted toma lo que no es suyo, eso es delinquir. Pero el pensar que lo va a tomar también es delinquir. Claro, estamos hablando de 2 niveles de actuación completamente diferentes, pero estamos yendo hacia un fin común, delinquir. Ahora, fíjense ustedes que el hablar incluso hasta de la escuela positivista, una escuela positivista, escucha esto, Carlos, porque lo vas a ver en el desarrollo de la cátedra y del derecho. Cuando hablamos de la escuela positivista, necesariamente tenemos que referirnos a los diferentes aportes que en su momento, óigase, que en su momento hicieron Carlos Lombrosio, me gustaría que investigaran de ello, el amigo César Ferri, uno de los más importantes, y de los cuales vamos a hacer muchísimo hincapié a lo largo de este diplomado. ¿Tomaron nota? César Lombrosio y Enrico Ferri. Por cierto, estoy hablando, parece, nada más que con Johnny, Michel, Carlos y ahora con Fernando. Mildred, ¿estás allí? Dania, Ramón, Yadira, Jefferson, Joseph, Gabriela, Kenner, Ana, Alejandra, creo. Bueno, no importa, el que vaya llegando que se vaya metiendo, como dice Michel. Ok, me gustaría, muchachos, que para la próxima intervención pudiéramos investigar un poco acerca de esos 2 personajes de la historia de la criminología, César Lombrosio y Enrico Ferri. Lo dejo particularmente a ti, Carlos, muy puntualmente, porque como me dijiste que estás estudiando Derecho, creo y estimo que una de mis funciones es orientarte y, por supuesto, ayudarte a fortalecer esa área que para todos es importante. Pareciera que no es relevante para nuestro desarrollo, pero déjenme decirle que sí lo es. Sí lo es. ¿Saben por qué? Porque Lombroso, dentro del aspecto de la criminología, dentro de sus grandes aportes que hizo este amigo, alto pana mío, déjenme decirle que cómo hablé de ese hombre en la universidad, ¿no? César Lombroso aporta ciertas características de la sociedad y habla de que en la misma sociedad puede generar un criminal nato de la misma sociedad, lo que había dicho el amigo Fernando, ¿no? Porque la sociedad no es todo lo que está en la calle. La sociedad es todo contexto que forma parte de la vida. Fíjense ustedes, yo en este momento me encuentro en mi oficina. Esta es mi sociedad, este es mi contexto.
desde aquí pudiera tranquilamente delinquir. Y esto merece un estudio. Desde el mismo lugar donde te encuentras tú, Michel, Carlos, Johnny, Fernando. Desde la misma verdad. Entonces, César el Hombrosio habla de eso. Nos hace un aporte interesante y al mismo tiempo un estudio completamente relevante acerca de las características del elemento criminal o de las características del delincuente en sí mismo. Y afirma con muchísimo respeto, que el criminal nato nace de la misma sociedad, y establece una cantidad de principios completamente interesantes, como por ejemplo, como por ejemplo, y esto lo voy a hacer general para todos, ¿no? Señala incluso el amigo Lombroso que los criminales, óigase, los mismos criminales son representantes de un tipo de hombre completamente primitivo. ¿Qué querrá decir eso? ¿Cómo puedo yo interpretar eso? Sería en base a la morfología que se explicaba de cada uno de ellos, doctor, ¿no es cierto? Muy cierto, Fernando, completamente cierto. Todo depende del contexto donde se encuentre este elemento, donde se encuentre el ser humano, donde se encuentre desarrollando su actividad. ¿Qué opinas tú, Michelle? Sí, generalmente es lo que más se da, ¿no? Lo vemos, lo vemos reflejado en las estadísticas y en los demás datos, que depende de dónde se desarrolle el individuo, es donde más está más propenso a delinquir. Maravilloso. Fíjate, Michelle, Johnny, Carlos, Fernando. En la escuela positivista, uno de los principales participantes fue este amigo, César el Hombroso. Y él habla acerca de la personalidad del delincuente. Establece ciertas características de la personalidad de los criminales. Un criminal es un ser pensante. Un criminal es un ser activo en medio de la sociedad. Sí. Un criminal es sujeto de derechos y deberes. Un criminal es sujeto activo del respeto de derechos humanos. Cuéntenme, díganme. Sí, todas las respuestas para mí son sí, porque es una persona, a pesar de ser delincuente, es persona. Sí, exactamente, es una persona, es un ser humano. Es un ser humano. Y casualmente, fíjate, César el Hombroso se adelanta un poco, muchísimo, diría yo, a la época. Él hablaba de la personalidad del delincuente, de la personalidad del criminal, pero jamás omitió los derechos humanos de esa persona como ser humano, Michelle, como ser humano. Aquí nace un principio fundamental para nosotros los abogados, que nace inmediatamente cuando egresamos de la escuela de Derecho. ¿Qué defiendo yo? ¿El derecho lesionado o a la persona? Respóndeme esa, Carlos. Defendemos el derecho lesionado. 20 puntos, 20 puntos. La mayoría dice a la persona, la mayoría dice el ser humano, otros se atreven a decir que van a favor de la Liga de la Justicia, es decir, que van a cambiar el mundo. No, tristemente no es así. Nosotros no formamos parte de una caricatura animada. Esto es la vida real y tenemos que ser completamente objetivos. Tal cual como lo acaba de señalar Carlos, defendemos el derecho lesionado. Solicitamos la garantía de la restauración de ese derecho. Por eso es que nuestra respuesta siempre tiene que ser completamente objetiva, compañeros. Muy objetivas. El abogado tiene que tener ese norte y la única manera de llegar al norte, es decir, del establecimiento de la justicia, es dejar muy bien por sentado cuál es nuestro rol dentro de la administración de justicia. He ahí, perdonen ustedes que lo expresa de esta forma, he ahí la importancia que tiene el criminólogo. La importancia que tiene el criminólogo. Porque el criminólogo te habla de las diferentes facetas. El criminólogo te habla de esas características del criminal, del delincuente. El procesalista no lo hace. Entonces, el abogado que desarrolla el aspecto procesal del derecho penal, pero que comúnmente lo conjuga, lo complementa con la actividad criminológica, está destinado al éxito dentro de su profesión. Al éxito de su profesión. Por eso es que hoy podemos hablar un poquito de historia de la criminología, pero no podemos dejar escapar la oportunidad de tratar de definir con nuestras propias palabras qué es la criminología. Y esta primera respuesta te la dejo a ti, Fernando. ¿Qué es la criminología? Solamente habiendo abordado algo, solamente algo sobre
la escuela clásica y la escuela positivista. Te dejé frío, Fernando. Háblame tú, Johnny. No se escucha nada. Los audífonos, compañeros, parece que tienen problemas y Sí. no se le escucha el micrófono, es por eso. Nada, Johnny, nada. Mudo completamente. Carlos, ¿qué nos cuentas? Tú mismo, Michel, que estás allí. ¿Qué entiendes por criminología? Dame una definición que nazca de ti, no del libro que tienes enfrente. Claro, obviamente, no. Habiendo adquirido justamente lo que ya hemos hablado, o sea, primeramente establecer que la criminología es una ciencia que justamente se basa en el estudio de... A ver, sí. Aguántalo ahí. Una ciencia, ¿por qué? Porque... Justamente porque estudian. O sea, es una ciencia que se basa en el estudio de la conducta humana. ¿Qué más? Dime, te escucho. Justamente que se basa en el estudio de la conducta humana, que se ha desarrollado, o sea, en los lugares donde se desarrolla, justamente que tiene como fin el delinquir, el haber cometido un delito, ¿no? Y en este caso se estudian los elementos que se dieron para concurrir en ese delito, y no solamente los que se dan en el momento del cometimiento del delito, sino los antecedentes históricos justamente del delincuente, de su desenvolvimiento en la sociedad, de cómo aporta o no aporta a la sociedad. Entonces ahí se va estableciendo un criterio más... Oye, Michel, oye. Dígame. Escucha, quiero entender entonces que lo que me tratas de decir, o que lo que nos tratas de convencer, es que la criminología no solamente estudia el delito, sino también al elemento, claro, al recurso humano que lo perpetúa. Sí, yo diría que sí. ¿Seguro? Yo diría que sí, pero si estoy equivocado... Seguro, Michel. ¿Apuestas la aprobación de este diplomado en esa respuesta? Ahí me puse a pensar más. Te la puse chiquita, ¿eh? Sí. Pero ahí te dejo esa pregunta, porque te la voy a formular el jueves, ¿oíste? Te la voy a formular el jueves. Si realmente la criminología es una ciencia, muchachos, y le tengo una más... Mira que Yadira se está riendo de ti, ¿oíste, Michel? Apareció para reír. No te preocupes, todavía no queda diplomado y hay bastantes interrogantes que necesariamente necesitan ser respondidas. Y la criminología nos permite poder desarrollar cada una de ellas. Veo aquí en pantalla, no sé si ustedes lo logran apreciar, que tenemos menos de 1 minuto para terminar la clase. Esto es lo único malo del Zoom. Son 45 minutos y no te permite para más nada. Entonces voy a aprovechar a hacer el cierre diciendo lo siguiente, ¿no? No hemos terminado. Continuamos el jueves a esta misma hora y por el mismo canal, como dicen por allí, ¿no? Hablando un poquito de los aspectos de la criminología y sus diferentes aportes en las escuelas. Entonces, tarea no, eso es para muchachos. Carlos, muy pendiente. Me gustaría que me investigaras un poco y que nos hablaras sobre Enrico Ferri. Oiga, me acaban de llamar de 4. Enrico Ferri. Y Michel César Lombroso, lo más relevante de César Lombroso y sus aportes en la criminología. ¿Le parece, muchachos? Listo, doctor. Maravilloso. Johnny, Yadira, Mildred, bueno, todos compañeros, para mí es un grato placer. Qué bueno compartir con ustedes.